Acompáñenme a Ezequiel capítulo 2. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 del verso 1 al verso 4. Y esto es un preámbulo para lo que haremos en este año 2026 y en estos viajes misioneros que estaremos haciendo como iglesia. Eso lo compartió mi pastor en la última enseñanza que tuvimos ahí en el Congreso de Misiones, y yo quiero bajarlo también a la iglesia. Dice Ezequiel capítulo 2 verso 1 en adelante: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dígale al que está a su lado, no, mejor no le diga nada, sí, déjelo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Qué dice? Con mis palabras. Titulado esta enseñanza, bueno, no la titulé yo, la tituló mi pastor: ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Amada iglesia, este año 2026 que comienza en unos días, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para hablar la palabra del Señor. Amén. Yo creo que Dios quiere levantar a su iglesia, quiere afirmar a su iglesia, quiere levantar sobre sus pies a la iglesia para que tome esta autoridad que Dios le ha dado en las naciones y también en nuestro círculo cercano como la familia, en nuestros trabajos, en donde Dios nos ha puesto. El Señor quiere que tú y yo nos levantemos sobre nuestros pies. Ezequiel capítulo 2 versículo 1 es un pasaje bien interesante porque es el llamamiento de Ezequiel, y cuando Dios llama a Ezequiel es interesantísimo ver que Dios le pide, le da una indicación bastante clara y le dice de esta manera: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Usualmente cuando vemos un llamado de Dios, vemos a hombres que tienen que humillarse delante de Dios, que tienen que someterse delante de Dios. ¿Recuerdan el llamado de Moisés? Cuando venía acercándose hacia la zarza, que estaba ahí el Espíritu de Dios, y que le dijo el Señor: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y ahí Moisés, ¿verdad?, tiene que mostrar una reverencia completa ante la presencia de Dios. Hay otros llamados donde encontramos, por ejemplo, cuando en Apocalipsis Juan está recibiendo la revelación, dice que vio al Señor y dice: y caí de rodillas, rostro a tierra, y caí como muerto.
Y estaba ahí postrado delante del Señor. Y así en muchas ocasiones vemos a hombres que se postran delante del Señor para recibir este llamado que Dios tiene para sus vidas. Pero aquí en este pasaje el Señor le dice a Ezequiel: ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Ponte de pie. El Señor afirma la vida de Ezequiel para poder hablarle y prepararle para la palabra que vendrá sobre de sus vidas. Es importante que nos humillemos delante de Dios para escuchar su voz, pero hay ocasiones donde tenemos que ponernos de pie para recibir la indicación que Dios tiene para nosotros. Hay momentos en que tenemos que estar de pie para decirle: sí, Señor, listo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿De qué manera vamos a actuar? No solamente recibimos la indicación, sino que estamos listos para ponerla por obras. El que tú y yo recibamos de pie la palabra es una disposición a que cuando la palabra venga, tú y yo vamos a caminar sobre esa palabra que el Señor nos está dando. Por eso Dios le dice a Ezequiel: ponte sobre tus pies. ¿Cuántos están listos para atender la voz de Dios? Amén. Y es un llamado que Dios hace a la vida de Ezequiel. Ahora, durante el llamado a la vida de Ezequiel, no es un llamado muy emocionante que digamos. Si Dios te habla como Dios le habló a Ezequiel, yo creo que muchos se bajarían del barco desde antes de empezar. Si Dios te dice: vas a ir a hablar a gente que no te va a escuchar, ¿tú qué vas a decir? Ah, claro que sí, con mucho gusto, ¿cómo no? ¿Verdad que no? Sería: Señor, espérame, me estás pidiendo algo bien difícil. ¿Quieres que me meta en un lugar donde va a haber duro corazón? Es más, dice de rostro, ¿cómo está el pasaje ahí? Rostro feo, ¿qué dice? Hijos, verso 4, yo te envío a hijos de duro rostro. A ver, chécale el rostro a tu hermano. No, sí, más o menos. No han desayunado algunos. Yo creo que eso explica muchas cosas. Yo te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón. No sé qué sea, pero se oye bien feo. No, no se crean, es una dureza de corazón, como una piedra en el corazón. Yo te envío a gente de corazón duro, gente que no te va a escuchar, gente que va a resistir la palabra. Y ahí es donde el Señor está llamando a Ezequiel. Pero qué importante, amados, que tú y yo podamos atender la voz del Señor y decirle: sí, Señor, voy a responder y voy a ir. Y todo está en una clave que vamos a ver juntos a través de este pasaje. Quiero que veamos algunos principios del texto y algunos puntos importantes acerca de este pasaje que acabamos de leer. Punto número 1: debemos afinar nuestro oído a lo que Dios quiere hablar. Afina tu oído a lo que Dios quiere hablar. Que este año nuestros oídos estén, amados, bien atentos a la voz de Dios que habla en nuestros corazones. Mire, Dios siempre está hablando. Dios continuamente está trayendo algo a nuestras vidas. Dios continuamente está haciendo algo entre nosotros. En esto que vamos a hacer de estos viajes misioneros, en estos días de asueto del año 2026, es algo que el Señor había traído a nuestro corazón desde tiempo atrás, unos 4 años, 5 años. La pastora es testigo de cómo hemos tenido la intención de ir a lugares. Usualmente la última vez que lo hicimos a través de un ministerio que fuimos a apoyar y fuimos junto con ellos y prácticamente apoyamos, pero que de nuestra parte saliéramos para poder ministrar y para poder estar, era una intención que teníamos hace mucho tiempo. Pero es importante afinar nuestros oídos por lo siguiente. Mientras estábamos apoyando a los maestros y a los coordinadores del Ministerio de las Cajitas en Lázaro Cárdenas específicamente, me tocó platicar con un pastor. Esto ni la pastora lo sabe, esto sucedió durante la entrega de las cajitas. Me tocó platicar con un pastor y él había estado apoyando en la temporada pasada, el año pasado,
porque su pastor vive en Cancún. Su pastor está acá en la ciudad de Cancún y él vino a apoyar a la repartición de cajitas y estuvo ahí con nosotros. Yo no me acordaba. Son muchos voluntarios, son muchas personas. Con trabajo me acuerdo de ustedes. No se crean. Es un montón de gente y la verdad se me va la onda, no me acordaba, pero este pastor se me acercó y me dijo: pastor, yo estuve el año pasado con ustedes, estuvimos ahí apoyando y yo estaba tratando de recordar y me estaba platicando que estuvieron. Luego ya empecé a conectar un poquito, ya me acordé que fue de los que estuvieron ahí en la iglesia del pastor Pablo y nos ayudó con las cajas y esto y el otro, y ya empezamos a hablar y él me dijo algo que me espantó. Él me dijo: el año pasado que estamos platicando, pastor, pues estas cajitas eran para la congregación de Cancún, pero el año pasado no me acuerdo si le dije a usted o le dije a alguien más. Yo oro al Señor para que se lo haya dicho a alguien más, pero me dijo: yo le dije a usted o a alguien más que este año, aunque no den cajitas, nos acompañaran para que fueran con nosotros a compartir la palabra. Y me dijo: vamos a ver. O alguien más me dijo: vamos a ver. Y se me quedó ahí grabado y le dije: ay, hermano, si fui yo, pues discúlpeme. Si fue alguien más, vamos a acusarlo delante del Señor. Y ya le dije: no, pues mire, pues gloria a Dios que este año ya les tocó a ustedes y vamos a trabajar. Y uno de ellos, estos pastores con los que vamos a ir a trabajar. Pero después yo me quedé pensando, ya que veníamos de regreso, yo venía pensando y dije: Señor, si sí me dijo a mí, quiero pedirte perdón porque tú me hablaste y no escuché. Si es algo que es algo que venimos orando: Señor, queremos alguna iglesia que podamos apoyar, Señor, ábrenos puertas para ir a comunidades, ábrenos puertas para ir a ejidos a compartir la palabra. ¿Y qué tal si tú ya me abriste esa puerta y yo, por estar afanado, por estar estresado, por estar con otras cosas en mi mente, no puse atención a lo que me estabas hablando? Y eso es la importancia de afinar nuestro oído, de estar atentos a la voz de Dios, de estar atentos al plan de Dios, a lo que Dios quiere hacer, de estar atentos a lo que el Señor quiera traer a nuestras vidas. Una vez más, si fue mi culpa, yo le quiero pedir perdón al Señor y aprendí una lección valiosa. Señor, ayúdame a poner atención cuando tú estás hablando. Ayúdame a poner atención cuando tú estás hablando. El que tiene oídos para oír, que oiga. No podemos sentarnos todo el año en la iglesia y solamente hacer como que oímos, pero no oímos nada. No podemos, amados, vivir la vida cristiana sin afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Hay tantas cosas, amados, que quieren distraernos, pero tú y yo tenemos que afinar nuestro oído para oír la voz de Dios. El versículo 1 del capítulo 2 dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí, diga conmigo, oí al que me hablaba. Le puse atención a las palabras que él traía a mi vida. Es importante poner atención a lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. A veces, amados, hay ocasiones en las que Dios habla claramente entre líneas. Lo vuelvo a decir: Dios muchas veces habla claramente entre líneas. Trae palabras en momentos específicos y es Dios hablando a nuestro corazón. A veces en cosas que ni nos esperamos ni nos imaginamos, podemos escuchar la voz de Dios. Amados, el tener un oído afinado te va a llevar a oír la voz de Dios y tener una claridad sabiendo que es Él. Y tú dices: Señor, sí, amén. Sí, Señor, yo escucho tu voz, escucho tu palabra. Eres tú el que me está hablando, Señor, y no es mi panza, Señor, la que me está hablando. Eres tú, Señor. No son mis emociones, no son lo que pienso, no son la buena idea que tengo. Es tu presencia la que me afirma y estoy escuchando tu voz. Amén. Si queremos caminar sobre nuestros pies en la verdad del Señor, tenemos que afinar nuestro oído. Número 2, sé íntegro en tu mensaje. El caminar de pie
proclamando la verdad del Señor y ser instrumento en sus manos, necesita un elemento clave que es la integridad del mensaje. No podemos alterar el mensaje. Tenemos que ser íntegros en nuestro mensaje. Tenemos que plantear la verdad del Evangelio tal y como se nos ha sido revelada a nosotros, sin temor, sin miedo a lo que podamos recibir en nuestra contra. Tenemos que ser íntegros. Dice la Escritura ahí en el capítulo 2 de Ezequiel, dice el verso 3: me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué dice la palabra? Y les dirás, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Cuando tú y yo nos vamos a levantar sobre nuestros pies para predicar la palabra, para compartir a nuestros hijos, para compartir a nuestros vecinos, para compartir a los que nos rodean, para compartir en esas comunidades a las que vamos a ir, hay un elemento clave: integridad en el mensaje. Así ha dicho Jehová. No vamos a utilizar el yo creo, yo pienso que, sino así ha dicho Jehová. Esto es lo que está en su palabra. Esto es lo que yo creo. Hay una plenitud en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, ¿verdad? Sea cabal, sea preparado para toda buena obra. Es la palabra, amados, la que nos perfecciona, y hay una libertad completa a través de la palabra, y hay una verdad completa a través de la palabra. La palabra no son puntos de vista. La palabra no son opiniones. La palabra no es un yo creo. La palabra es la verdad. Es como una espada que traspasa el pensamiento. Es como una espada que traspasa el corazón. No es solamente un libro de buenas ideas, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y tú y yo vamos a predicar su palabra con todo lo que somos. Y tenemos que darle integridad al mensaje. No podemos adornar el mensaje de ninguna manera. Tiene que haber una integridad completa al mensaje. Hay ideas en el mundo que dicen que todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. No importa la religión que tú tengas, siempre y cuando creas en algo más grande que tú, eso es la verdadera religión. No es cierto. No es verdad. No es verdad. La escritura es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, diga conmigo, nadie. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, de los santos, de María. ¿Verdad que no? Jesús dijo de mí. Y es claro el mensaje. Y no podemos adornar, no podemos decir, bueno, pues es que eso es lo que tú crees. Y qué bueno que tú creas en algo, pero mira, no. Amigo, amiga, hermano, hermana, tú tienes una necesidad muy grande, así como yo también la tengo. Yo solamente soy un hombre, un pobre pecador que encontró pan, y te estoy diciendo dónde encontrar ese pan. Yo solamente soy un ciego que no veía y ahora veo, mis ojos han sido abiertos, y yo creo que la palabra de Dios es completamente verdad, y la verdad nos hace libres, y tú necesitas libertad en Cristo Jesús. Esa tristeza que sientes, esa depresión que estás viviendo, no se va a arreglar simplemente con pastillas y con tecitos y con respirar hondo y con hacer esto y hacer lo otro. Eso se va a quitar cuando tú vengas a Cristo Jesús y Él traiga libertad completa sobre tu vida. Esa es la verdad del Evangelio. Y tenemos tú y yo, amados, que ser creyentes que no adornamos la verdad, sino compartimos
con valentía, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 3, principios de este pasaje: no le tengas miedo al rechazo. La razón número 1 por la cual no compartimos el evangelio de la manera que lo deberíamos de hacer es por temor al rechazo. Hay un miedo que está completamente intrínseco entre nosotros, está completamente metido en el corazón, en lo más profundo, que es el rechazo de otros, el que nos den la espalda, el que nos digan que no. Y muchas veces cuando queremos envalentonarnos, ¿verdad? ¿Qué decimos? El no ya lo tienes, ¿verdad? Cuando quieres hacer un negocio, cuando quieres emprender algo, dice, bueno, pues el no ya lo tengo, pues voy a ir. ¿Por qué decimos eso? Porque en nuestro subconsciente está operando el miedo al no. Le tenemos miedo a que nos rechacen, le tenemos miedo a que nos den la espalda, pero tenemos que pedirle la llenura al Espíritu Santo para que podamos romper con ese temor al rechazo y tú y yo podamos ser responsables y compartir la palabra del Señor. Amén. Dice el versículo 6 del capítulo 2, Dios se lo repite continuamente a Ezequiel, y si Dios te repite algo es porque quiere que lo entiendas. Es porque quiere que le pongas atención. Y le dijo así: hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. En un solo versículo, 4 veces le dijo, no tengas miedo. No temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas. ¿Por qué hace un hincapié el Señor a Ezequiel de no tener temor? Porque Ezequiel tenía miedo. Le temblaban las patitas, le preocupaba, estaba paralizado del temor. Amados, ese miedo también está en nosotros y tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Sé responsable en llevar el mensaje. No tengas miedo, sé responsable. El versículo 7 dice: les hablarás pues mis palabras. Y mira el ánimo del Señor a Ezequiel: escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Cuál es la responsabilidad que estaba sobre Ezequiel? Ve, predica. Pero no me van a oír, ya sé. Ve. Pero es que son rebeldes, Señor. Pues yo mismo te lo estoy diciendo. Ve. Pero es que me van a rechazar. No tengas miedo, no temas sus palabras, no tengas miedo de ellos. Te mando entre moras con escorpiones. Se escucha rico pero peligroso, ¿verdad? Las moras saben muy bien, pero los escorpiones pican. No tengas miedo de ellos. Pero es que, Señor, podemos poner tantas excusas, tú y yo, pero hay algo que tenemos que vencer, y es el temor. Y seamos responsables en predicar, amén. Que seamos responsables en decirle: Señor, yo voy a obedecer tu palabra. El verso 5 dice algo bien importante, y esto es algo que hay que guardar en nuestro corazón. ¿Acaso ellos lleguen a escuchar? Puede que algunos escuchen. Dice: pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, dice la Escritura, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué está diciendo el Señor a Ezequiel? Sé responsable, no tengas miedo, sé responsable con el llamado que te estoy dando, porque tú tienes una responsabilidad y un llamado sobre todos los que están a tu alrededor. Que la gente sepa que tú no te quedaste callado, que la gente sepa que tú hablaste y compartiste. Hay una obra de teatro que a mí de niño me daba muchísimo miedo. Siempre que sabía que le iban a presentar, yo le decía a mi mamá que me sentara en la parte de atrás porque me daba bastante miedo. Y la obra trataba del cielo y del infierno. Y dentro de la obra hay una escena, y esa es la escena que me daba muchísimo miedo.
sobre todo cuando ponían una hermana bien dramática. Ay, Dios la bendiga la hermana. Porque se echaba unos gritos, hermanos, de verdad que espantaban. Y en la obra trataba de que había una mujer que se iba al infierno y le reclamaba a una amiga que siempre tuvo que no le compartió el evangelio. Ella siempre fue cristiana. Y entonces en la obra pues se suelta unos gritos desgarrados. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? No me hablaste la palabra. Y yo decía, Señor Padre Santo. Así multiplicado por 3, pero gritaba la hermana y decía, ay Señor, y me daba mucho miedo. Pero la obra trataba de plantear el que una persona sabía o tenía la verdad de la palabra y no se la compartió a su amiga. Dice, ¿por qué nunca me dijiste? Me senté tantas veces a tomar café contigo y nunca me hablaste la palabra de Dios. Nunca me dijiste que conocías a Cristo. Cuando te pregunté qué hacía los domingos, nunca me respondías. Esta hermana era bien dramática y le agregaba bastante a su cosecha y te hacía llorar y te hacía pensar. Pero es una realidad a la cual tú y yo nos tenemos que enfrentar. ¿Saben que hay profeta en los lugares en el que estás? ¿Has hablado? ¿Has impartido? ¿No te has quedado callado? La gente tiene que saber que hay profeta entre ellos. Hombres que van a hablar la palabra de Dios. Hombres que van a ser responsables con compartir la palabra de Dios. Amados, es un temor que tenemos dentro del corazón. Pero una vez que lo vences de verdad, se lo dice una persona bien introvertida. Se dice una persona que cuando cancelan un plan se alegra. Se dice una persona que le encanta estar en la casa, que sufre cuando se sube en el elevador y hay una persona más y ay, ¿qué digo? Y me quiero bajar, me bajo 2 pisos antes para no platicar con la persona. Soy ese, sí soy. Ese temor se quita cuando el Espíritu Santo te llena con su presencia. Es impresionante. Hace 2 años en el Congreso de Misiones íbamos llegando del aeropuerto, nos subimos a un Uber para ir a recoger un carro que nos habían prestado. Y en el camino al Uber, desde el aeropuerto hasta Escobedo, más o menos por ahí donde estaba, hasta Guadalupe, veníamos con un Uber y me agarré a compartirle al del Uber. Me agarré a hablarle la palabra de Dios. Cuando me bajé, venía con las manos empapadas en sudor. Venía con un miedo de verdad que me estaba consumiendo por dentro, pero era el fuego del Espíritu. La pastora grabó un video desde atrás donde yo estaba compartiéndole a esta persona. Y cuando yo veo el video digo, ese no soy yo. Ese no soy yo, porque yo me acuerdo cómo me sentía en ese momento. Pero ver la libertad, la impartición. Y luego me tiró unas bien peligrosas. Me dijo, no, pues es que yo quiero ir a Cancún para conocer muchachas. Y estaba casado. Y yo no le dije, ay, qué padre, no. Le tuve que decir, mira, la verdad del evangelio es esta. Y empecé a impartirle que esa no era la vida que Dios nos había dado, que eso no era lo que Dios quería para nosotros. Me acuerdo que eso es lo que estaba saliendo de mi boca, pero era completamente en la llenura del Espíritu. No hablamos por nosotros mismos, sino que el Espíritu en nosotros es el que opera continuamente. Y ese temor, de verdad, se los digo, aunque nuestro cuerpo nuestro cerebro lo procese de una manera, la realidad es que el Espíritu Santo toma control de nosotros y podemos vencer todo temor por la gracia del Señor. Amén. Entonces, no tengas miedo, sé responsable, que la gente sepa que hay profeta entre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que cuando levantemos la lista para irnos al viaje misionero, seas el primero que se apunte y estés ahí listo para predicar la palabra. Número 4, gracias. No compartas lo que no has comido. No compartas lo que no has comido. Y esta es otra parte clave y fundamental.
de nuestro de levantarnos sobre nuestros pies para predicar la palabra. Dice verso 8 del capítulo 2: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, afina tu oído, no seas rebelde como la casa rebelde. Y le dice el Señor, ¿qué dice? Abre tu boca, ¿y qué? Y come lo que yo te doy. Miré aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Verso 1 del capítulo 3: Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. ¿Qué dice? Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Para que tengamos la autoridad para estar de pie, para impartir y para compartir, primero tenemos que llenarnos del Señor y de su palabra. No compartas lo que no has comido. No des a otros lo que tú, no lleves a otros a los lugares a donde tú no has ido. Entra en su presencia, conoce su presencia, busca su palabra, conoce su palabra. Ahora, no tenemos que ser eruditos de la palabra para compartir la palabra. De verdad, espero que esto alivie cargas de muchos. No tienes que tener un conocimiento de pe a pa de la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, para que puedas impartir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y así tú conozcas un pasaje de la palabra, si tú lo impartes lleno del Espíritu, vas a impartir la vida que hay en ese texto, en ese pasaje, más allá de lo que conoces o no conoces. Porque la palabra de Dios es vida. Y la gente necesita la palabra de Dios, necesita la vida del Señor en sus vidas. Entonces, no necesitamos tener el gran conocimiento para impartir y para dar. No necesitas tener, es que si me hacen preguntas, pues te van a preguntar. Es que luego si me dicen y no les es contestar, ¿qué crees? Va a haber preguntas que no vas a saber contestar, de verdad. Va a haber preguntas que les vas a decir, pregúntale a la pastora. Ella estudió escatología. Y otra donde pregúntale al pastor. Él es maestro de la ley, es maestro en teología, ¿verdad? Pregúntale, hay cosas, amados, de las cuales no tenemos una respuesta. Hay preguntas que se han debatido durante siglos y gente quiere que se las respondas en un taxi. Ha habido concilios durante años y siglos para tratar de responder y entender ciertos fundamentos del pecado y la operación del pecado en el hombre y por qué funciona de esa manera y por qué opera de esa manera en el corazón. Y te la quieren que le respondas ahí en el taxi en 15 minutos. No se puede. Pero tú puedes decir como aquel hombre ciego que dijo, mira, yo no sé si es profeta, yo no sé si era esto, yo no sé si es el otro y el otro. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Estaba más emproblemado que el libro de matemáticas. Estaba emproblemadísimo y el Señor me ayudó y ahora sigo emproblemado, pero con Cristo. Aleluya. Porque tampoco vendes un evangelio barato. Porque luego si le empiezas a decir, no, pues es que, mira, ven para que se arreglen todos tus problemas. Quiero que tú disipules a todos los que les digas eso. Tú les vas a servir a disipular, yo no. Porque estás enseñando algo que no está en la palabra. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es en el valle de la sombra y de la muerte donde nuestro carácter es formado, procesado y avanzado. Amados, así es el evangelio. Entonces, no podemos compartir lo que no hemos comido. Alivio tu carga diciéndote que no tienes que tener un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios, ni un
ni tampoco una teología profunda. Es bueno, es de bendición si está en tu deseo aprender más. Es bueno, es algo que siempre bendice, y conocer y profundizar en la palabra es hermosísimo. Pero para que tú y yo impartamos la palabra no se necesita tanto la realidad. Solo hay que creer su palabra. Solo hay que creer lo que Él dice en su palabra. Solo hay que ver la palabra a través de la fe y creer lo que dice la Escritura. Y eso es lo que tú y yo vamos a impartir. No podemos compartir lo que no hemos comido. Debe ser el primero en ir a la presencia de Dios. Debe ser el primero. Ahora, este punto puede tener cierta dificultad al decir, bueno, pastor, es que yo no tengo tanto conocimiento, pues yo no voy a ir al viaje misionero porque pues no, yo casi no. Tampoco es una excusa para que tú te apartes de lo que tienes que hacer y tú puedas soltar la responsabilidad. No se trata de soltar la responsabilidad, se trata de decir, Señor, yo voy a ser responsable. Si tú me estás llamando a ir, voy a ir. Si tú me estás levantando sobre mis pies para que vaya, yo me voy a poner sobre mis pies y voy a comer de tu palabra. Y no solamente voy a comer, dice el versículo 3 del capítulo 3, alimenta tu vientre y llena, diga conmigo, llena tus entrañas. Porque de a un versiculito por día no te va a alcanzar. De un pasajito de la Biblia, de una entradita al plan de lectura no alcanza. Tenemos que meternos y llenarnos de la palabra. Llenarnos de ella. Hay muchos hay muchas maneras prácticas de recibir la palabra. La Biblia en audio es una bendición. Nueva traducción viviente audio en tu misma aplicación de la Biblia. Ponle play a los proverbios. Te aseguro que le vas a estar poniendo pausa y pausa y pausa de todo lo que se está hablando de Dios. Pon salmos en traducción viviente y escúchalos y vas a ver que son oraciones que tú has levantado y que han salido del Espíritu en comunión con el Señor. Eso es la vida. Escucha el evangelio, escucha las cartas del apóstol Pablo, escucha la doctrina de la palabra de Dios. Empieza a llenarte de la palabra de Dios. Si tienes tiempo para ver Stranger Things, tienes tiempo para ver la palabra. Dios te perdone si hiciste eso. Si tienes tiempo para ver series, si tienes tiempo para ver películas, si tienes tiempo para la palabra. Es una disciplina la cual tú y yo vamos a formar. Algunos estamos esperando que sea 1 de enero para empezar con el plan de lectura. Si no lo hiciste en este año, no lo vas a hacer el 26. Si no tuviste disciplina en este año que corrió, no, el 1 de enero no va a haber una varita mágica que, ay, ya soy disciplinado. Mira, ya tengo ganas de hacer ejercicio. Se te van a quitar el 3 de enero, lo profetizo. Porque la disciplina surge del interior y del espíritu. No de una decisión que, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, es una decisión que se implanta en el espíritu, en nuestro interior, y opera desde adentro. Y tenemos tú y yo que dar de lo que hemos recibido. Amén, de lo que has comido. Así te sepas un pasaje, comparte ese pasaje con libertad. Estudia ese pasaje, imparte ese pasaje. Habla esa verdad de la palabra que está sobre tu vida. Sé el primero en ir a la presencia de Dios para que lleves a otros a la presencia de Dios. Es más fácil enseñar un lugar que tú ya conoces a llevar a alguien a un lugar que no conoces. ¿Cierto? Es más fácil porque tú le dices, mira, por aquí es la entrada, aquí está la salida. Si tú vas a un restaurante que ya conoces, ya sabes qué pedir. Mira, te recomiendo que pidas eso, está riquísimo, siempre que lo pido sabe muy bueno. Te recomiendo esto otro. ¿Por qué? Porque has sido, porque lo conoces, porque te has sentado, porque lo has experimentado. Lo mismo es con la presencia de Dios. Siéntate, come, experimenta e invita a otros a que se sienten a la mesa. Y por último, haz todo bajo el poder del Espíritu. Todo lo que hagamos, lo hagamos llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2
versículo 2, dice la palabra: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Y sucede algo cuando entra el Espíritu en Ezequiel, que dice: me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. La obra del Espíritu me afirma sobre mis pies y me hace atento a la voz de Dios. Otra vez, cuando viene el Espíritu sobre nosotros, porque está en nosotros, porque hemos creído, pero cuando se manifiesta sobre nosotros, se llena nuestras vidas, dice la Escritura que afirma nuestros pies y oímos al que habla. Eso es estar plenos en el Espíritu. Eso es estar rodeados del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice: no anden conforme a la carne, sino anden en el Espíritu, porque los deseos de la carne son contra el fruto del Espíritu? Y empieza a hablar de la lucha entre carne y Espíritu y dice: anden conforme al Espíritu. Esto es andar conforme al Espíritu, andar sobre nuestros pies y oír al que habla, oír al Señor. En el capítulo 3, versículo 12 al 14, y me gustaría que cerráramos con esto, dice la Escritura de esta manera: y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Y me levantó, pues, ¿qué dice? El Espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Cuando dice que se levantó en amargura e indignación, es porque el Señor le empieza a revelar lo que tiene que hablar a las naciones, a Israel. ¿Se acuerdan que tenía que comer del libro? Y al principio sabía como miel. El texto dice más adelante que empezó a ser amargo en su interior por la palabra que Dios tenía que traer sobre la nación. Y eso indignó al profeta, y le dolió al profeta. Es como si Dios te manda a dar una palabra de juicio fuerte contra alguien, y es algo que está con dolor en tu interior, en tu corazón. Es lo que estaba experimentando Ezequiel. Pero dice la Escritura: pero me tomó el Espíritu, me levantó, y dice la Escritura, aunque en amargura y en la indignación de mi espíritu, dice: pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Todo lo que hagamos, si lo hacemos bajo el poder del Espíritu, lo vamos a hacer bien. Todo lo que hagamos bajo la guianza del Espíritu. Aquí no solamente estoy hablando del viaje misionero, estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tus relaciones, estoy hablando de tu emprendimiento. Todo lo que hagas bajo la llenura del Espíritu Santo, lo vas a hacer bien. Necesitamos llenarnos del Espíritu. Necesitamos caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Este año 2026 vamos a servir al Señor con mucha más fuerza, pero necesitamos hacerlo llenos del Espíritu Santo, porque si no lo hacemos con el Espíritu Santo, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a desgastar. Pero si lo hacemos en el poder del Espíritu, su mano será fuerte sobre de nosotros, y grande victoria veremos en el nombre de Jesús. Amén. Ponte sobre tus pies.